Grabé mensajes, 3 meses después llegaron y yo dije, caray, mándale uno a tu hijo que va a cumplir 18. Aunque tú estés con él el día de su cumpleaños, no hay pedo, no importa. Porque yo creo que lo más relevante es esa permanencia que tienes y ese impacto que tienes emocional en la gente que recibe el mensaje. O sea, mi primer móvil sería ver a mi familia y saber que están en paz. Tristones quizá, a lo mejor no, depende de cuál sea el caso, pero por lo menos las cosas en orden, no le estoy dejando broncas, más de las que ya tienen. Y entonces luego después de 10 años sacas esa, o 20 o lo que sea. Para ti también identificar y decir, fíjale, ¿qué pensaba hace 15 años? Sí, claro, o sea, tú dices, por ejemplo, grabar hoy un mensaje de tu postura política, tu postura familiar, tu postura moral, tus preferencias, tus gustos, cómo te ves hoy, ¿no? Ciertos puntos como básicos. Y luego revisarlos 10 años después. Sí, tú imagínate ahorita. Igual y te dices, qué estúpido estaba, o era yo una pistola. Si hoy fuera tu último día, ¿tu familia sabría qué hacer? Gracias a que ya tengo Passpost, sí van a saber qué hacer. Increíble, pero entonces serías una excepción. Bueno, sí. Desde que uso la herramienta de Passpost, tengo por lo menos los esenciales de qué es lo que deben de hacer y lo que deben de saber, están ahí. Extraordinario. Sí. Juan. Yo creo que también gracias a la herramienta podrían atender la mayoría de las situaciones. Me falta actualizar otras porque esto es muy dinámico y al ser dinámico hay que estarlo actualizando. Pero yo creo que podrían salir bastante bien librados y si me llego a ir. Juan Manuel. Fíjate que a mí, yo ya tengo experiencia de que sí jala Passpost igual que el negrito, porque yo ya mandé mensajes solo postfechados y ya todos los recibieron. Y eso lo hice a manera informativa de cosas que yo quería que se enteraran en el momento que yo quise que se enteraran, y otra para tener la comprobación de que los mensajes llegan. Sí, y ese es un punto increíble. Porque es un punto importante que es que lo dejo y a lo mejor no va a llegar. Exacto. Y hay estadísticas que hay gente que está pensando justo, ok, tomo la decisión de dejar algo. Sí, y si no ¿Qué llega, garantías tengo? ¿Qué garantías tengo? A, a ellos lo que les digo, hagan una prueba, mándenle un mensaje de cumpleaños en el siguiente persona que vaya a cumplir cumpleaños pronto, que vaya a cumplir años pronto, le dejan un video de felicitación, se les va a olvidar porque a mí se me olvidó. Y de repente les van a decir, ay, güey, qué buen pedo, me dejaste un mensaje. Y dices, cabrón, sí, pues sí llegó. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy buena. Los demás, los que son póstumos, bueno, pues yo ya tengo la confianza de que van a llegar, porque aparte el mensaje te llega con todo el hashtag de blockchain, de cómo se hizo, con el origen en cuanto a la hora exacta que se hizo y a quién se le programó en la hora exacta. Corrígeme si me equivoco, porque yo no los hice en una cercanía de fecha muy, muy pronta, sino los hice a 3 meses, por eso se me olvidaron. Grabé mensajes, 3 meses después llegaron y yo dije, caray, sí llegó. Porque vuelves a tu vida y... Pero ¿cuál es el mínimo que puedes poner algo en Passpost? No, el mínimo creo que son 24 horas. 24 horas. Está todo dar. Sí. La verdad está muy bien. Para hacer una prueba pones 1 o 2 a 24 horas. Yo ya tengo horas. la certeza, igual que el negrito con su hijo cuando se fue a Alemania, de que llegan. Sí, ahora, pero esta conversación, más allá de que pues todas las personas pueden o dejar una carta o dejar un video o encomendárselo a alguien o usar Passpost, ¿sí? La intención de este podcast, creo que todos estamos en perfecta sintonía, que queremos es ayudar a democratizar la planificación. Claro, y evitar problemas. Ahora, esta es una conversación que ustedes tienen en sus círculos cercanos, familias, amigos, o es una conversación que se va pateando. O sea, en la vida real, fíjate que sí es cierto, porque digo, nosotros como estamos muy metidos con la aplicación y con la planificación y la madre, si de repente tú estás tan metido que pateas con tu gente cercana la utilidad de Passpost. Yo a partir de ayer empecé a hacer con amigos cercanos, oye, güey, baja Passpost y mándale un mensaje de cumpleaños a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, quien quieras, para el cumpleaños de ahorita. No me he muerto, no importa. Úsala y ve la reacción de esos güeyes, a ver qué pedo. Porque de veras es muy padre que, o sea, te llegue el video y la reacción no es lo mismo que una llamada o que una videollamada, es otra cosa. Claro. Sí, no hay interacción de entrada, ¿no? El hecho de que no le pueda responder. Es una maravilla. Claro. Entonces ahorita sí estoy invitando a mi círculo cercano, úsalo, mándale un mensaje de felicitación a tu mamá. Oye, pero mándaselo, güey, cumpleaños, ojalá en 6 meses, venga, mándale un mensaje de cumpleaños que le llegue a su celular. Mándale uno a tu hijo que va a cumplir 18. Aunque tú estés con él el día de su cumpleaños, no hay pedo, no importa. El chiste es que usen la aplicación y le vayan viendo la utilidad y el impacto que tiene en la gente. Porque yo creo que lo más relevante, como le decía una de nuestras invitadas en unos programas anteriores, en un programa anterior, es esa permanencia que tienes y ese impacto que tienes emocional en la gente que recibe el mensaje. ¿Te acuerdas que nos decía, no sé si fue Vanessa o alguna otra,
Uno decía, ¿sabes qué? Es que esto es una liberación para el que deja el mensaje. Vanessa Coppel lo eso. Entonces Vanessa decía, ahí se está, el que deja el mensaje se está curando en salud. Porque él ya deja sus cosas en orden, dice, yo ya cumplí, yo ya lo hice, ya quedó todo esto. Que ya es bastante también, ¿no? Que ya es bastante. Pero el impacto que tiene el que recibe el mensaje es enorme, de verdad es enorme, porque aparte ya tienen una idea de qué puede pasar después. Puta, ya me llegó un mensaje de cumpleaños de mi papá y aquí está conmigo en mi cumpleaños. Entonces, puedo esperar que mi jefe no me deje ninguna pendejada y nada en desorden. Y que me va a negar mensajes como este, conforme vaya pasando mi vida, esté o no esté él conmigo. ¿Y sabes cuál es otra de las virtudes importantes que yo siento y veo, y esa es la intención de la aplicación? Es combatir una de las cosas que afecta a la mayoría de la gente ahora, que es la procrastinación. Ese concepto ese concepto es muy complicado, porque como platicamos también en otras ocasiones, la tecnología ha hecho que tenga poca retención y poca paciencia la gente para hacer este tipo de cosas. Entonces, el yo querer dejar mis cosas en orden, si lo ves desde algún punto de vista con esta flojera que da y toda esta situación de hacer mi lista, obtener la información, hacer toda esta cuestión, con la aplicación la verdad es que es mucho más fácil, porque lo tienes ahí en la palma de la mano, como muchas cosas ahora ya se tienen. Y con ayudas y con guías, ¿no? Que te ayudan un poquito. Pues ahora sí es hasta contra tontos, ¿no? Lo puedes hacer, simplemente te reduce el tiempo, que si lo quieres hacer de otra forma, híjole, te puedes tardar muchísimo, sin las seguridades y todo esto, y te ayuda a no procrastinar en esta situación. Entonces, es muy interesante. La verdad, yo mucho tiempo estuve pues con la flojera de hacerlo, pero pues ya que lo tomas, ya que lo empiezas a hacer, con las guías y todo, no te toma mucho tiempo. Y además, ¿sabes qué es una maravilla? Que empiezas a hablar, ¿no? Le hablas a la cámara, a lo mejor tienes medio incómodo al principio, grabas un mensaje, dices alguna pendejada, lo vuelves a grabar. Lo editas, no pasa nada. No, a ver ese no. Borrar, voy a hacerlo de otra manera. Lo puedes escribir antes y después hacerlo. Lo puedes solo escribir y pues ensayar en el espejo. Lo puedes ensayar en donde tú quieras. La verdad es que es una herramienta increíble. Y en la misma aplicación. Claro. Pero hoy hablábamos justo en la comida de lo que estás diciendo y además de la procrastinación es la barrera de hablar de la muerte. Y comentábamos que espérate, pero hay algo muy curioso que nos hemos dado cuenta. Hay una barrera de hablar de tu propia muerte o de hacer cosas pendientes para el reconocimiento de tu mortalidad y de que vas para allá. Pero el tema de la muerte per se nos encanta a todos. Mientras no toque de manera directa o indirecta la nuestra. Es como misterioso, como esotérico, pero no, cuando ya se trata de hablar de nosotros o de planear las cosas para que llegada de nuestra muerte dejemos todo en orden, ahí sí tenemos un poco más de resistencia. Mezclada con la procrastinación natural que tenemos para todo. ¿No? Porque es la naturaleza. Tú ves a la gente, amigos, que pues tienes tiempo que no lo ves y los ves y dices, uy, qué viejo se puso. Pero tú no estás sacando en cuenta que tú también te estás poniendo viejo. Entonces, más o menos la relación con el tema de la muerte. Tú hablas de los demás, pero no hablas de lo que te puede pasar. Exacto. Ya viste qué pelón está, ya viste qué gordo está. Sí. ¿Tú vendiendo papayas o qué? Más allá de lo increíble de esta naturaleza de poder organizar esta parte, digamos, personal, que es lo que tú quieres conectar cuando ya no estés. Evitando hablar de la muerte, porque hemos descubierto que no es un tema de la muerte, es un tema de lo que hiciste en vida, es tu legado, es lo que quedó. Y hay una frase que tengo por acá de Jorge Luis Borges que dice, el amor es eterno y la muerte no existe. Detente a pensar eso unos segundos y te vas a dar cuenta que realmente cuando las personas se han ido, esa persona queda en ti. Pues sí, falleció en la forma física, pero esa persona queda contigo y lo que esta persona te deje, digamos, en un mundo moderno donde la tecnología es tremendamente relevante, tú siempre lo has dicho, recibir ese mensaje de cumpleaños de esa persona querida repetitivamente y que tú ya lo vas a esperar, pues es simplemente un ejemplo de muchísimas cosas que podrían ocurrir. Pero, ¿cuál sería realmente el incentivo en un México que apenas 1 de 10 planifican? Digamos planificar lo que signifique. Testamento, dejar cosas en orden. Para mí es muy curioso, ¿no? Todos estamos perfectamente claros de los problemas que deja alguien cuando se va y no planifica. Todos lo tenemos clarísimo. Aún así, hay una renuencia a planificar tremenda. ¿Por qué? Porque implica hablar de tu muerte. Entre eso, más la procrastinación natural que tenemos las personas para hacer las cosas, estás dejando un montón de problemas. O sea, mi primer móvil sería ver a mi familia y saber que están en paz. Tristones quizá, a lo mejor no, depende cuál sea el caso, pero por lo menos las cosas en orden, no le estoy dejando broncas, más de las que ya tiene cada quien. ¿Será que estamos chocando con una pared?
de alguna forma cuando hablamos de esto, pero involucrando a la muerte de frente y dejando a un lado lo que realmente resuelve la planificación. Es que además es a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel empresarial. No sé si ya platiqué un caso que le pasó a un familiar muy cercano, que por no tenerlos con seguro de vida ni con prestaciones más allá, uno de sus empleados se muere y llega la esposa pues a chillarle, señor, o sea, ayúdeme porque no tengo para enterrarlo, no sé si este güey tiene otra familia, por ahí le apareció otro hijo, que vete a saber si era o no era, pero apareció. Y entonces, además de la tranquilidad familiar y personal que puedes dejar a la empresa que tiene ese tipo de prestaciones o ese tipo de planeación, en donde los tiene asegurados de vida, además de las prestaciones de ley que creo que son obvias, aunque creo que son pocas las que le dan al empleado, porque el empleador en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, quiere ahorrarse la mayor cantidad de dinero que puede y para eso le quita prestaciones. Y el salario emocional que incluye este tipo de prestaciones, muchas empresas no lo ven. Ay, güey, ¿qué va a pasar, cabrón? Total, si se muere algo tendrá, pero no es mi obligación ayudarlo. Ese es el tema, es que de entrada no es obligatorio. Entonces, pero como no es obligatorio, eso no significa que no esté bien hacerlo o que no se dé ayuda. Correcto. Porque te voy a decir lo que le pasó a mi familiar. Pues él la acabó chillando la esposa ahí, ¿sabes qué? No tengo para enterrarlo, güey. Pues ¿cuánto es del entierro? No, pues tanto. ¿Qué tienes? Nada. De hecho, le debo a mi hermano porque él fue el que acabó llevándose el cuerpo al MP. O sea, se hizo un relajo y al final mi familiar, por ahorrarse una lana, acabó pagando más. Nada más lo que le costó esa pérdida, a nivel empresarial me refiero nada más, en costo monetario, que es el más fácil de cuantificar. Sí. Le hubiera costado menos dinero tener a toda su plantilla de empleados. Lo hablábamos hace 2 capítulos, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Hazlo. Volviendo a tu pregunta, no creo que nos estemos topando con pared. Yo creo que sí hay una resistencia, pero en estas pláticas, en conversaciones de café, etcétera, en cuanto a lo empresarial, en cuanto a lo familiar, etcétera, vamos sensibilizando a la gente y vamos acercándola a este tema de la planeación. Además hay que aprovechar el tema que siempre hemos platicado también, el tema cultural, de la forma en que los mexicanos ven la muerte, ¿no? Ese tema es es peor del otro lado. Es un tema de bueno, pues aquí se le hacen honores a la muerte, hay un día específico, etcétera. Esa parte es lo que me gusta también, ¿no? Que en esta planeación tenemos que darnos de frente con la muerte, entenderla. Así como la festejamos, también hay que procurar y sensibilizar a la gente para que lleguen a ese momento en las mejores condiciones posibles. Claro que hasta la misma película, ¿no? Y muchas películas, esa es la temática, ¿no? Del que se cada va vez y más deja asuntos sin resolver y por ahí el fantasma y hasta que no resuelva sus asuntos es en donde ya trasciende y descansa en paz, ¿no? Pero toda la sociedad mexicana al menos, o casi toda, cree en eso, está convencida de eso. No obstante, le cuesta trabajo entrarle al tema. Y volviendo a las empresas, lo que le hace falta a la gente es concientizarse, a la gente de recursos humanos, y hacer los numeritos. Si a mi empleado se le muere, bueno, si se muere él está más que claro, pero si se le muere un familiar cercano, ¿cuántas horas va a perder? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto dinero le voy a tener que prestar? Si es que le tengo que prestar o le puedo prestar. Va a faltar, según las estadísticas que traemos, 1.5 meses a la oficina, suponiendo que no hayan problemas más graves. Eso se traduce en pesos y centavos. Y no tiene ningún comparativo lo que le cuesta planificar con lo que le cuesta resolver el problema ya que llegó. Te gastas un dineral en tonterías, procrastinando, y cosas que vas a guardar probablemente en un gabinete o no vas a usar jamás. Ahora, yo les voy a preguntar una cosa. Y no inviertes en ti, no inviertes en tu familia, porque al final vas a invertir justamente en ellos, ¿no? Ahora, yo les voy a preguntar una cosa a los tres. ¿A ustedes les cuesta trabajo o les ha costado trabajo, si ya lo hicieron, hacer un video en donde ustedes ya estén en el papel del que ya se murió? Ya sabes que este mensaje, si te llega esto, es porque ya no estoy contigo. Y este es tu cumpleaños número 25, lo que tú quieras, y ya no estoy contigo, quiero que te acuerdes que siempre te amé, que siempre tal. A la gente le cuesta trabajo hablar de eso. Yo cuando he enseñado mis mensajes hay gente que chilla nada más de verlos, dice, güey, ¿cómo escribiste eso? Pero cuando lo haces, yo creo, porque platicaba con una prima, y si no voy a decir somos, pero es una prima que se le murió el papá. Y el papá, aparte de que dejó un relajo patrimonial, nunca le dijo realmente cuánto la amaba. O sea, su manera de comunicar su amor era para él, pues entendido. Pues, como no te critico y no te hago, pues eso significa que te amo. Y que pasa más en los hombres, ¿no? Sí, que estamos sobre todo en la generación de antes. Claro. ¿No? O sea, que tu papá te diera un abrazo y un beso y decirte, te amo, mijo.
nada más no pasaba. Güey. Si no regresó de los cigarros. Sí, exacto. O sea, ¿sabes? Voy por cigarros y ya no regresó. Ya no vuelve, imagínate ya de... Pero es una parte que al mismo ser humano le cuesta expresar sus sentimientos. Entonces yo sí creo que decírselos a un video y no a una persona puede ser incluso hasta más fácil. Sí, mucho más, ¿no? Pero llegar ahí es necesitas... un difícil. Y a lo mejor por eso necesitas medio practicar. Es arrancar y te sueltas. Es como cantar solo, bailar por ejemplo, solo. Estos dos... pero estamos dando por sentado que todo el mundo va a tener la libertad emocional. Para eso tenemos inteligencia artificial para ayudar a la gente. Bueno, claro, también. Sí, pero decir, yo los he visto a ustedes viendo los videos y los he visto en las primeras veces. Rotos. Los vi rotos. Esos videos que tenemos de promo. Y yo los veo en cada presentación que hago y todavía los siento. Y vale que creo que las 20,000 reproducciones que tiene ese video yo he hecho 10,000. Todavía lo doy y conecto. Entonces, ese trecho de llegar a lo que tú acabas de decir es lo que tú también dices. Pateas esa situación, procrastinas. Cuando te metes muy adentro en el corazón, tú dices, caray, lo hago después, no me voy a morir esta noche. ¿Sí? Porque es que la gente, y yo creo que sí lo piensa, y dice, güey, es que no puedo hablar como si yo ya estuviera muerto, porque no lo estoy. Claro. Entonces me cuesta trabajo decirle algo que yo creo que voy a estar. Entonces yo lo que me atrevo a opinar pendejamente desde mi punto de vista es que plantees primero cosas que son más triviales. Un cumpleaños, una Navidad, lo que tú quieras. Perdona, antes de eso, ¿dónde empieza la conversación? ¿Esa conversación es algo que empezó en tu casa? ¿Es algo que te llegó, el Espíritu Santo te iluminó y dijo, quiero hacer eso? ¿Te llega a determinada edad? O sea, ¿pudiéramos de repente entender cuál es el patrón que puede llevar a una persona a justo esto? A decir, me voy a tomar el tiempo a resolver esto. No sé, pero a lo mejor si me llegase a pasar algo, quiero dejar mis asuntos. Yo por ejemplo, a mí en lo personal no lo he hecho, que pues sí me gustaría. Pues todavía digo, pues oye, no estoy tan... Todavía no estoy tan viejo como otros. O sea, todavía no me siento tan cerca del hoyo como... ¿Cómo crees? Como alguien. Sí. Entonces dices, claro. Híjole, ¿sabes qué? No, pues ahorita todavía no. ¿Para qué? Ya lo haré en 10 años cuando tengas 53, si llegas, 54, 50. Pero a lo si mejor llegas, no llegas. A lo mejor no llegas. Perdiste esa oportunidad de decir ciertas cuestiones si te vas mañana pasado. Porque mucha gente nos dice, perdón que te interrumpa, estamos en una situación, la economía plateada, y estamos hablando para allá. Pero eso no quiere decir que los que se van a morir solamente son los de economía. Sí, sin duda. Cada vez, muchas veces, o sea, en el pasado mes entendí, hubo varios jóvenes que se murieron. ¿Cuántos niños se mueren al día? Eso sí, no tengo idea. ¿Muchos? Ni quiero saber. Pero me refiero de gente, papás que están pues, jóvenes, o sea, cuarentones, treintones, medios para arriba. Claro. Pues te enteras cada vez más de muchas muertes en la escuela, ya sabes, te mandan el mail y oremos todos por el descanso y dices, madres, pues esta persona tenía chavitos. O sea, esta no estaba ya ya no era viejo, no era una persona todavía no tenía grande, el pelo blanco. No tenía economía plateada, etcétera, no tenía esas condiciones y ya se fueron. Yo creo que ese es exactamente el problema, porque la gente cree que se va a morir cuando llegue a viejo o cuando esté enfermo. Todos los días. Entiéndase que viejo, siempre nos referimos así con el cariño de así le digo a mi papá, a mi viejo. O sea, no es despectivo. No despectivo ni crítico. ¿Cuál era el término que utilizaba? Hay dos, edadismo. Edadismo. Ya aprendieron algo igual que yo. Edadismo y el otro. Y el otro es infantilismo. Son dos términos que en este sector al adulto mayor no lo sabíamos. No, yo no lo sabía. Y tuvimos la suerte de aprenderlo, gracias a Dios, porque nos hace mejor. Concha León nos enseñó esto. ¿Cómo? Concha León, sí. Pero fíjate a lo que iba. Que todos los días, nos guste o no nos guste, todos los días se mueren bebés, se mueren niños, se mueren jóvenes, se mueren jóvenes adultos o adultos jóvenes. Se mueren seres humanos en plenitud. A lo mejor la plenitud la consideras, no sé si desde los 35, a lo mejor hasta los 55, me refiero físicamente, ¿sí? O tal vez 35 a los 50. Y todos los días ves que hay gente que cada vez es más longeva. Entonces la muerte no es que, si tú tienes un plan para cuándo te vas a morir, pues bueno, esa es cosa tuya, ¿no? Pero el día que naces, te pones en la fila de la muerte. Ya estás muriendo. Y nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy. Y cada día estás más cerca de morir. Tengas la edad que tengas, cada vez estás más cerca. Y eso yo creo que no debe asustar, que eso también lo platicamos ya en uno de los podcasts. Sino te debe dar un estado de conciencia y de liberación. ¿Sabes qué? Todos vamos para allá.
Pero qué padre es vivir. El eslogan de GNP es maravilloso. Sí, que lo platicamos en su momento. Vivir es increíble. Cambiando la terapia de choque, cuando veían a la muerte como algo fatídico. Algo feo. Vivir es increíble. Vive, estás muriendo desde que naces, no pasa nada. Entonces yo creo que este tipo de planificación o este tipo de planeación o este tipo de consejos, videos, fotos, lo que tú quieras, los debes hacer desde una alegría de vida y no desde un sufrimiento de una posible muerte, porque la muerte no es posible. O sea, no existe la posibilidad, existe la certeza de que nos vamos a morir. Entonces no es algo posible, y yo sí creo que a medida que cada quien vaya teniendo conciencia de que somos seres mortales, aunque lo sabemos, no es algo que conscientemente lo tengas en cuenta. Es un poco como los malos hábitos, ¿no? De repente tienes malos hábitos que sabes que no lo debes de hacer, pero como no tienen un impacto inmediato, dices, sí, ya voy a dejar el cigarro. Sí, ya voy a hacer ejercicio. Sí, ya voy a comer más sano. Voy a dejar de beber. Ya voy a dejar de beber. O sea, todo eso, sí, ¿cuándo? Pues luego, al rato. Pues porque ahorita no me va a pasar nada. Y de repente, tómala. Hasta que te pasa. Hasta dices, que te pasa, lo dejas. Sí. Con suerte que te quedaste ahí. Claro, sí. O un infartazo de repente y dices, no, pues ese último de cochinita no me lo debí haber comido. Un seguidor nos envía una historia de un escritor en España. Termina su libro y una vez que pues ya le entrega toda la información a la editorial, va a la casa a cenar. Vivía con su mamá. Y su mamá, muy alegre, le dice, cuéntame cómo quedó el libro. Y él le dice, ay mamá, mañana te cuento. El hombre estaba cansado, agotado. ¿Y qué creen? La mamá murió esa noche. Imagínate. Lo más triste para este escritor es que había hecho, y se me pone la piel, un capítulo honrando a la mamá. Claro, que exacto, no es solo eso, no es solo lo que tú dejas de decir, es lo que otros pueden dejar de oír. Exacto, entonces se queda para la persona que lo hace, pero digo, la persona que creó el mensaje, imagínate lo duro de saber que la otra persona no lo escuchó. Sí, desde luego, por eso... Es un tema complejo y es un tema en donde, como bien dice este señor, unas cuestiones son, no nada más es el derecho que tiene una persona de que le digan ciertas cosas y la otra de expresarlas. Entonces, al guardarlas, estás limitando dos derechos, estás afectando a dos personas, estás afectando sentimientos para no haber de derechos y obligaciones, estás cortando una parte importante emocional de la vida de ambos. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacerlo, soltarlo, liberarlo, decir las cosas, como hay muchos temas en los comerciales y en internet por todos lados de dile a alguien que lo quieres cuando lo sientes, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Es que es tremendamente egoísta desde el punto de vista de donde lo veas el no hacerlo. No, y es tremendamente emocional. O sea, pero además, piensa, no nada más de emoción. Grabar un mensaje como si tú ya estuvieras muerto no es fácil. No, claro, pero me refiero a que no hacerlo necesitas valentía. Claro. ¿no? Y el ser humano, y bueno, los mexicanos te diría, pero el ser humano en general son valientes. Entonces yo los invito a que tengan la valentía de dejar estos mensajes, de conectar y de decir lo que quieran decirle a alguien que tal vez quieren que lo reciba ese mensaje posteriormente, no necesariamente cuando fallezcan, no necesariamente en situaciones negativas, sino puede ser en cuestiones, como bien decía Juan Manuel, en cuestiones de cumpleaños, en cuestiones de graduaciones, titulaciones, etcétera. Tengan esa valentía, háganlo. Ahora, eso es la parte emocional, la patrimonial. Realmente para quién trabajas, para quién construyes un patrimonio. No, realmente. No, sí, para tú sí, pero normalmente la gente lo hace pues, para su familia, para sus hijos, para sus seres queridos. Vas a ser el más rico del panteón. Pero déjate eso, dejarlos, o sea, que morir y que lo pierdan. No porque no tuviste, porque me dio flojera. Imaginen el peor de los casos, que le dejes problemas. Claro. Porque puede ser una familia que pues hizo mucho dinero, pero en el común de los casos lo que le estás dejando un problema. No, pero dejas mucho dinero, o sea, a mí me ha tocado muchas veces ver trámites sucesorios donde se matan. Bueno, o sea, y gente con mucho dinero, obras de arte, casotas, etcétera, comete el error la gente de heredar copropiedades, que es una de las formas más fáciles de que las familias se destruyan. Y entonces en copropiedades, híjole, se pelean pero a muerte. O sea, se destruyen, de verdad, se olvidan que son hermanos, hasta con más odio que si fuera un enemigo extraño. O sea, es increíble. Entonces, no nada más es, oye, dejaste mucho dinero y ya. No, dejaste mucho dinero y hay unos cuates que han sufrido cuestiones por sus propios, con mucho dinero el haber hereditario, pero los herederos enfrascados
meternos en un pleito de 20 años complejo, ¿no? Oye, a ver, díganme una cosa. Pero espera, antes de que llegues allá te cuento. Él y yo como abogados tenemos un cliente que el año pasado, de repente revisando los libros porque teníamos que hacer una cosa, encontramos unas acciones que pertenecían a una persona que había muerto hace muchos, muchos años ya. Jamás las inventariaron, jamás la incluyeron en sucesión. 30 años después, ¿qué hay que hacer? Pues abrir la sucesión de nuevo. Pero la legítima. Claro. Bueno, o sea, imagínate el broncón. Ustedes estuvieron revisando. Sí, bueno, ya tuvimos que hacer y entrar a un proceso que se pudo haber evitado tiempo, dinero y esfuerzo. No sabes por qué. Pues porque, bueno, en aquel entonces no existía la herramienta del señor y a lo mejor lo debió de haber hecho de otro modo. Pero hoy que tienes la herramienta, no hacerlo es tremendamente egoísta. Oye, dígame una cosa. Nosotros, tú no tienes ningún hijo todavía. Nosotros tenemos hijos pequeños todavía están jóvenes. Como de todos los Pero puede ser que tú como papá te des cuenta de que hay una rivalidad, enemistad, como tú la quieras llamar, entre tus hijos. Y que cuando estás vivo y ellos van creciendo, sobre todo cuando digamos que son adultos jóvenes, puedes ir viendo que de plano, pues no es que no se quieran, nada más no hay empatía entre ellos. Y puede ser, la razón es lo de menos, simplemente como papá te quedas en medio. Y a lo mejor hablar de esos temas en vida, a lo mejor mucha gente no se atreve. No, te tengo una historia ahorita de eso. Es que el tema de eso, y tienes toda la razón, pero el tema es que probablemente en ese ejemplo y en muchos otros, las personas a las que va dirigido el mensaje no están preparadas o en una madurez suficiente para recibir y entender correctamente ese mensaje. Entonces, lo que platicamos muchas veces también, ¿cómo le dices a un niño de 8 años, oye, fíjate, cuando seas empresario, cuídate de los accionistas serie A, y dices, no, o sea, el niño no procura que nada. el Vita esté en el mejor. Entonces, si le dejas un video precisamente en eso, oye, ¿sabes qué? De tal empresa, digo, prepara tu sesión, si es que o sea, tu sucesión corporativa, digamos, o, oye, ¿sabes qué? Invierte más en esto que en esto, o no dejes copropiedades. O sea, y ese video lo va a llegar a los 24, lo bonito, tú se lo programas. ¿Tú crees que esté maduro? Digo, este güey no vas a saber te vayas y el video ahí va a estar. Exacto. Debe estar, pero lo bonito es que si tú programas el video por una fecha determinada y tú te mueres 10 años antes, no importa, ese video va a llegar en la fecha determinada. No importa si tú ya llevas frío 10 años. No, tiene que llegar. O sea, eso es lo bonito de lo que realmente desarrollamos. Ya nadie lo tiene que encontrar. Satisfacer una necesidad real. Nadie, nada. Una necesidad que la gente real, todavía que no saben bien que tiene. Sí, es cierto lo que decía Vanessa, es una liberación para el que se va. Porque ahorita que estabas comentando, no sabes, ahorita ponías el ejemplo muy claro del niño de 8 años. Hijo, fíjate con quién te casas. Y a ver, le iba a decir, papá, ¿de qué estás hablando? Ahorita yo solo le voy al Barcelona y a lo mejor mañana le voy al Real Madrid. No, ojalá. Porque está muy, o sea, todavía no está en edad exactamente, pero todavía no está en edad de entender prácticamente nada. Nada, así es. Pero cuando lo pones en una fecha determinada, de acuerdo a tu criterio, tú ya liberaste. Dije, ¿sabes qué? Ya está, ya dije estas pendejadas, ya se fue, ya guardé el mensaje, y ya si él lo interpreta bien, no lo interpreta bien, lo toma bien o lo toma mal, ya no es mi pedo. Yo ya lo hice. Ya. Y una cosa adicional, que si estás vivo para ese entonces y dijiste una estupidez en tu mensaje, lo puedes eliminar, lo borras y ya no llegó el daño a terceros. Grabo otro. Entonces, exacto, y borras ese y pones otro, etcétera. Pero estás de acuerdo que el Bolaños que eres hoy, así guapo, importante, fuerte, viril, azul, viril, etcétera. Tal vez ese... O sea, en 10 años tal vez va a quedar el puro zurrón de ese mismo Bolaños. Sácale. Y entonces, no, pero como va a ser una persona diferente, en otra edad, con otra experiencia, con otros hijos de otra edad, la esposa de otra edad. O sea, todo se va complicando. Otra etapa de su vida. Entonces, lo que pienses en 10 años no necesariamente va a coincidir con lo que pienses hoy. Entonces, hoy dejas el mensaje de Bolita en plenitud, aunque se entregue en 15 años, porque era de un Bolita próspero, sano, guapo, etcétera, 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 que va a llegar en 15 años. A lo mejor en 15 años, pues yo estoy dado a la madre, ya no me fue tan bien, pero creo que el Bolita de hace 15 años tenía razón. Entonces voy a dejar ese mensaje. O ¿sabes qué? No, o sea, ya vi que el pedo no está así, está más difícil. Cuando lleguen a cierta edad hay que decirles otras cosas y a lo mejor le puedes dejar otro. Fíjate qué padre que al chavo, en su cumpleaños número 24, o la edad que sea, no vale madre, pero que ya esté medio grandecito para recibir información, le llegue un video de su papá de 43 años y luego un video de su papá de 53 el mismo día. Formas diferentes de pensar de la misma persona. O sea, está poca madre, la neta. Es está más muy lo bien. que platicaba con alguna otra gente, que sería interesante utilizar la herramienta
para ti mismo. Como una especie de diario. No sé si sabe lo que hacen en muchos lados. Escuelas pueden ser ridículos esas famosas time capsules o no. Que cuando sales de prepa guardas tus ciertas cosas en algún lado y lo entierras y demás. Y entonces luego después de 10 años sacas esa, o 20 o lo que sea. Para ti también identificar y decir, chingale, ¿qué pensaba hace 15 años? Sí, claro. O sea, tú, por ejemplo, grabar hoy un mensaje de tu postura política, tu postura familiar, tu postura moral, tus preferencias, tus gustos, cómo te ves hoy, ¿no? Ciertos puntos como básicos. Y luego revisarlos 10 años después. Sí, tú imagínate ahorita. Igual y te dices, qué estúpido estaba. O era yo una pistola. Exacto, lo que te importa, lo más importante. Pero ve qué padre está. Imagínate que hoy, negro, te llega un video del negro de hace 15 años con todas las babosadas que haya querido decir el negro hace 15 años a ti mismo. Pero por ahí hay ciertas cosas que retomo, claro, que digo, oye... Mira, ¿sabes qué, güey? Yo ya estaba en este canal. O sea, no le tenía miedo a las cosas que sí, hoy le tengo miedo. Estaba yo tan ansioso. Tú dices, no me metía tantos enervantes. O sea, hay muchas cosas. Sí. Tú dices que es una babosada o que es un tema tonto, pero fíjate, cada vez más personas lo están haciendo. Y hay una persona aquí en México, Juan Pazurita, no sé si saben quién es. Sí, un influencer. Un influencer. Él se graba, no sé si un video o se hace una carta para dentro de un año o dentro de un tiempo en el futuro, precisamente para ver cómo va evolucionando en ese sentido. Y lo hace Pero público. creo que lo dejó de hacer cuando no había evolución. No, cuando... Esto va para atrás. Mientras hubo... Listo. Pero no, o sea, no que sea una estupidez, vamos, puede ser una cuestión que mucha gente, no yo en lo específico, lo considere como... algo que tú harías. Corny, un poquito ridículo, un poquito así. Un poquito romántico. Cursi. O sea, yo creo que puede darle el lado sentimental. Pero tú en lo personal, ¿a ti en lo personal te gustaría o no? Sí. O sea, que en 10 años te llegara... Más bien, en 10 años hoy te llegara un video de bolita de hace 10 años. Y tiene razón el negro. Puede ser que por ahí, ¿sabes qué? Perdí tantito el rumbo, cabrón. Claro. Correcto. ¿Iba yo bien? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué dejé de poner atención a estas cosas? Claro, sí. Pues bueno, llegamos a la conclusión. Espera, una cosa al respecto. Encontramos ahorita también una parte que es un motivador. ¿Cuál? Esto que estamos hablando, que es una especie de motivador para escribir para el futuro, para hacer algo para el futuro, un mensaje para después. Pero hay otro que acabo de pensar que es muy claro. Todo esto que hablamos de la planeación, casualmente cuando la gente se sube a un avión, más allá de que estadísticamente es muy poco probable que le pase nada, ahí es donde les entra la prisa. ¿Qué pasaría? Y ahí es donde les entra la prisa y escriben de volada el mail y les dan las cuentas y etcétera. Bueno, tan sencillo que hay familias que no vuelan juntas en el mismo vuelo precisamente porque... Pero lo hacen por otras razones, ¿eh? No lo hacen porque el tema lo hacen por otras razones de seguridad. Claro, pero... De seguridad propia, sí, o sea, que no te pongan a tu pareja contigo. Pero sí hay mucha gente, tienen razón los dos, que sabes que no viajamos juntos por si el avión se cae. Por lo menos queda uno. Exacto. Pero que es curioso que la gente identifique como un riesgo inminente o real de muerte el subirte a un avión cuando no lo es. Ahora, tú dime una cosa. ¿Tú qué crees que sea mejor? ¿Que tú escribas desde el miedo o grabes un video desde el miedo? Obvio no. O que lo escribas, ¿sabes qué, güey? Claro. Todo dar, traigo 2 tragos, venga, y le hagas mensajes. No todo lo tienes que hacer con tragos. Lo puedes hacer muy bien sin estar bebiendo. 2 traguitos todo el de día. agua, 2 traguitos de jugo. No pasa nada, pero ¿qué? O sea, ¿dónde vas a escribir o a plasmar tus ideas de mejor manera? ¿En un video o en un escrito o en un audio? ¿Desde la tranquilidad y un estado de conciencia ecuánime? ¿O desde el pánico de, ¡puta, se está cayendo el avión, escribe ahorita! O se puede caer y vas a escribir de lo que te acuerdas y ahí lo mínimo indispensable. Todo hay que prepararlo bien. Pero concluye porque sí, ya al se nos acabó final el tiempo. lo que nunca decimos termina siendo lo que más esperan por escuchar. Y realmente la responsabilidad de dejar asuntos en orden, cualquiera que estos sean, emocionales, financieros, legales, forma parte, creemos nosotros, de un acto de amor. Entonces, creo que este tema da para muchísimo más y seguiremos hablando de esto. Y pues por lo pronto, gracias por acompañarnos. Denle click a suscribirse. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao.